el mensaje a la iglesia de Sardis. Amén. ¿Ya lo tienen todos? Vamos a leer la palabra del Señor con toda reverencia. Dice así la palabra del Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no veras, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, quiero darte gracias por este tiempo maravilloso, por este mensaje, Señor, que según estas escrituras, o según como lo han dividido, son 6 versículos nada más, Señor, pero que tienen una grandeza, una profundidad, Señor, un mensaje tan importante para nuestros días. Por lo cual te pedimos, Señor, que sea relevante para nosotros, que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor, que nuestra mente sea renovada, que nuestro entendimiento, Señor, sea creciendo, que nuestra estatura espiritual, Señor, aumente, porque sabemos y entendemos esta palabra, Señor, y porque la ponemos por obra. Guíanos en este día, Señor, ayúdanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Y una iglesia de apariencia, Sardis, una iglesia de apariencia. Bueno, Sardis tiene una historia un poquito extensa, pero no nos interesa tanto eso, pero sí un poquito para poder entender lo que pasaba y algunas de las cosas que el Señor refiere allí en cuanto a lo que le dice a esta iglesia. Es una ciudad que sufrió altibajos. Allí vemos en el mapa las diferentes iglesias que hemos estado tratando y las que faltan, ¿no? ¿Dónde quedaban ubicadas? Y Sardis fue una ciudad muy próspera, una ciudad que tenía construida como casi todas las ciudades antiguas, amuralladas, y que tenían fortalezas en una parte alta. Más o menos acerca de el año 560 antes del Señor Jesucristo, esta ciudad cayó bajo el imperio persa y fue destruida. Tuvo gran gloria, pero luego se vino a menos, y el emperador Tiberio, más o menos en el año 17 después de la era cristiana, la recuperó, dio unas partidas para que la ciudad retomara parte de su auge, y la recuperó, pero ya no era vista con la gloria que fue antes. Eso tiene mucho que ver, porque el mensaje, o sea, el nombre se mantenía. Hay un dicho popular que dice: crea fama. Eso, cómo nos gusta, ¿verdad? Entonces viven de esas apariencias, de esos logros, de esas famas, de esas cosas que tienen. Entonces tenía un nombre prominente, ¿verdad? Pero una iglesia que estaba vacía, que realmente no. Por eso el Señor le dice que tiene nombre de que vive, pero es una iglesia que está muerta. Y esto es un mensaje sin duda alguna relevante para nuestros días. Nosotros podemos usar eslogan muy bonitos, podemos colocarle a las iglesias títulos muy sugestivos, podemos llamarlas de una manera muy llamativa, pero eso no quiere decir que por dentro la iglesia realmente esté cumpliendo el papel por el cual y para el cual Dios la establece. Podemos tener una apariencia muy bonita, pero por dentro estar vacías, tener nombres sugestivos y ser solamente una apariencia. Esa es la única iglesia que el Señor no le dice o no menciona cuáles son esas obras. El Señor habla allí de obras. ¿Cuáles obras?
A las otras iglesias el Señor les dice estas obras buenas y estas obras malas, esto que están haciendo bien y esto que no están haciendo bien. Pero en este caso, ¿cuáles obras? Ni buenas ni malas. A la otra veíamos que el Señor le decía, sé de tu servicio, sé de tu fe, sé de tu amor. No me gusta esa doctrina. Pero aquí, nada de nada. Una iglesia que no está haciendo lo que debe hacer, ni bueno ni malo. Y claro, hermanos, cuando nosotros no hacemos nada, pues ¿qué más se puede criticar o qué se puede elogiar? De hecho, para que haya una crítica o haya un elogio, pues debe haber algo que se está haciendo, para que haya una base en la cual se pueda decir esto está bien y esto no está bien, o esto está bien y esto está mal y esto hay que corregirlo. Y eso también es algo que pasa en nuestras vidas. Cuando nosotros no nos atrevemos a hacer nada, cuando no nos atrevemos a hacer nada para Dios, pues la pasamos allí de agache, como se diría en nuestros términos, en nuestro argot, en nuestra cultura. Ahí vamos pasándola. Entonces, ¿tenemos miedo a la crítica? No hacemos las cosas porque de pronto nos critican o no nos salen bien. Pero no hacemos tampoco las cosas que hay que hacer. Era una iglesia realmente muy pasiva. La iglesia, el Señor la llama una iglesia muerta. El apóstol Pablo allí en la carta a los Efesios nos dice que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es una forma de estar muerto. No creemos que se refiera a eso porque, como decimos, el Señor no critica ni siquiera que haya una mala doctrina allí, o que los miembros estén en grandes pecados o cosas de ese estilo. Pero sí el apóstol también en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 6, en ese caso particular, hablando de lo que debía hacerse con las viudas, nos da un parámetro para que nosotros entendamos a qué se refiere con esta iglesia muerta. Por favor, alguien que nos lea primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Pero la que se entrega, ¿qué? A los placeres viviendo está muerta. Es decir, como se dice también popularmente, una muerta en vida. Una muerta en vida. Y nos da aquí como la luz para mirar qué era lo que pasaba con esta iglesia. Es una iglesia que podríamos analizar, una iglesia que vive para sí misma. Para sí. No ha entendido el propósito del Señor, no ha entendido el mensaje del Evangelio, no ha entendido para qué Dios nos levanta. Es una persona que vive para sí, una iglesia que vive para sí, es una iglesia que está muerta en vida, que está entregada a los placeres de alguna manera, ¿sí? Y por lo tanto es una iglesia que no está haciendo la labor. Es una iglesia que se parece más a una planta que a otro organismo. Y eso que las plantas al menos nos dan su fotosíntesis, ¿verdad? Y nos hacen bien. Pero realmente no mira a su alrededor para ayudar, para aportar, para generar un cambio. Una iglesia muerta en vida. Dice allí también el Señor que hay allí unos pocos, ¿sí?, que no han manchado sus vestiduras y por lo tanto andarán con el Señor en vestiduras blancas porque son dignas. Y creo que esto nos deja ver un poco también la preocupación de la iglesia en general y por qué estaba como estaba. Una iglesia que estaba preocupada por mantenerse pura y sin mancha, y por lo tanto lo mejor era pasar así como suavecito, bajito, y no mostrarse mucho, y no contaminarse con lo demás para poderse mantener puro. Pero lo que el Señor está diciendo es que realmente no son todos, sino son unos pocos los que verdaderamente se han mantenido con esas vestiduras blancas, con esas vestiduras sin mancha. Es un punto clave para estar mirando. ¿Por qué? Porque es un punto que nos deja mirar cómo la iglesia está viendo esa contaminación actualmente.
La iglesia siempre ha estado preocupada por la contaminación, por cómo es que uno se contamina con el mundo, o cómo es que la iglesia se puede guardar del mundo y cómo puede mantener su santidad. Y aquí vemos claramente que la iglesia se preocupaba por mantener esas vestiduras blancas, pero que no eran todos, eran realmente unos pocos los que habían logrado eso, y eso es porque había unas ideas erróneas en cuanto la iglesia tiene para lo que contamina. Yo quiero hoy solamente resaltar dos cosas por cuestión de tiempo, porque hay mucho que hablar acerca de esto. Una de las cosas que vemos desde la época del Señor Jesús, desde antes, en la época del Señor Jesús y después, es que la iglesia, para mantenerse pura, para mantener sus vestiduras blancas, cree que hay que hacer unos señalamientos específicos y erradicar de alguna manera a los que causan daño para acabar con el mal. La iglesia a veces es un ente que está señalando a un grupo de personas o a un grupo de gente que a su entender están causando daño, y como hay que acabar con el mal, entonces lo que hay que hacer es señalarlos. En la época del Señor Jesús, básicamente dos tipos de personas se indicaban eso que estamos hablando. Unos, las rameras, y otros, los publicanos. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Señalaban a las rameras y señalaban a los publicanos. Tanto que en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 11, conocemos la historia de aquella mujer que es sorprendida en un acto de adulterio y es llevada para que él dé su opinión acerca de qué deben hacer con esa mujer, porque ellos sabían y conocían la ley perfectamente. Y como Cristo como que tenía unas enseñanzas como extrañas, unas enseñanzas como que no estaban encajando dentro de lo que ellos habían aprendido, y dice especialmente que había unos grupos allí religiosos que son los que la llevan y se la presentan al Señor Jesús y le preguntan qué debemos hacer con esta mujer, porque la ley nos dice esto. ¿Tú pues qué dices? Esto tipifica lo que sucede muchas veces con la iglesia. La iglesia piensa que tiene, o que a cierto tipo de conductas son dignas de muerte, porque la iglesia se cree más pura y más digna que esas personas que manifiestan estas conductas. ¿Con qué autoridad estas personas llevaron a esta mujer allí para preguntarle al Señor si debía o no ser apedreada? Pues porque ellos se creían con la autoridad moral y espiritual de hacerlo, y la ley los respaldaba. ¿Cuál es el problema de este punto de vista? Por eso hablamos de señalamientos y de cosas, porque dice aquí, y según el relato que nosotros ya conocemos, podemos entender que estas personas creían que el pecado que contaminaba y que el pecado que molestaba y que el pecado que hacía daño a la sociedad era el pecado de esta mujer, pero no el pecado mío, no el pecado propio. Ese no hace daño. El pecado que yo cometo es un pecado más piadoso, es un pecado que no es tan pecaminoso. El que hace daño es el que está haciendo esta mujer, y por lo tanto yo tengo la autoridad moral y espiritual de condenarla, de apedrearla. Pero esa es la posición muchas veces de la iglesia hoy en día. La iglesia, en vez de hacer un examen interno, hace un examen externo hacia lo que está allí, y quiere ajusticiar y quiere dar sus dictámenes y quiere hacer lo que a ella cree que es conveniente, pero no mira cuál es su estado interno. De ninguna manera, por el relato sabemos que Jesús está de acuerdo con el comportamiento pecaminoso. El Señor no le dijo tranquila que como vas bien. El Señor le dice yo tampoco te condeno.
pero vete y no peques más. Es decir, tu conducta no está siendo la conducta adecuada. Pero eso no impidió y no hizo, ¿verdad? Y no contaminó al Señor Jesús. Otro aspecto que quiero que miremos es que la iglesia enseña a sus miembros a no juntarse con cierta clase de personas para no contaminarse. No sé si esto se hace tan explícitamente, pero sí hay una sensación dentro de la iglesia que yo debo no juntarme con cierto grupo de personas, debo aislarlas, debo hacerme a un lado, porque eso me contamina y mis vestiduras blancas se van a ver involucradas y las voy a manchar. Alguien por favor léame capítulo 9 del Evangelio de Mateo, versículos 9 al 13. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en su casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué pasaje, hermanos? ¿Qué pasaje más diciente? ¿Qué pasaje que nosotros deberíamos leer y repasar continuamente y deberíamos meditar? ¿Por qué, le preguntan ellos, se sienta el maestro, el supermaestro, el ungido, el enviado de Dios, con los publicanos y los pecadores a comer? ¿Es posible que esto suceda? No se está contaminando, no está dando una mala enseñanza, no está dando una mala imagen, no está haciendo las cosas que son indebidas el Señor al estar allí compartiendo con Mateo y su grupo de amigos. Porque imagínense, si nadie quería a los publicanos, ¿con quién se relacionaba Mateo? Pues con los otros publicanos, porque ¿con quién más podía relacionarse? ¿Cuáles eran los invitados de Mateo a su casa? Pues los publicanos y los que ellos consideraban pecadores. ¿Quién fue a la casa de quién? Jesús le dijo: no, es que yo allá me contamino, por lo tanto usted tiene que venir es aquí, donde estamos en un lugar adecuado, para que yo no me contamine. Hermanos, ¿cuál es la lectura que está haciendo la iglesia hoy de la sociedad, del mundo que nos rodea? ¿Qué es lo que está proyectando hacia ese mundo? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje evangélico? ¿Cuál es el mensaje del evangelio que Dios nos enseñó que está llevando? ¿De verdad el Señor se iba a contaminar por ir a la casa de una persona que era considerada enemiga aún del pueblo de Israel, que se consideraba ya como pecador? Llegó a los extremos. Mateo ahí mismo, capítulo 11, versículo 19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, porque está hablando de Juan, que ni comía ni bebía, Juan el Bautista. Y aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Esos eran los calificativos que utilizaba, perdóneme o no perdóneme, pero la clase religiosa de la época para referirse al Señor Jesús. Ese es un amigo de publicanos y pecadores. Pues, por favor, nosotros aquí somos puritos y nadie se puede meter con nosotros. ¿Usted sabe lo que significaba decir que Jesús era amigo de publicanos y pecadores?
¿De quién se da ese título en el Antiguo Testamento? De Abraham con respecto a Dios. Fue considerado, ¿qué? Amigo de Dios, es decir, su llave. Allá, su compinche, con el que él comparte, con el que tiene comunión. De eso acusaban a Jesús. Mire la idea religiosa de la gente en todos los tiempos. ¿Será que no podemos y no tenemos por qué compartir con los que están a nuestro alrededor? Y el Señor allí da muchas enseñanzas. Y si lo hacemos, seguramente seremos tildados igual que fue tildado el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el mensaje de Jesús, hermanos? Salió Jesús con su grupo de los 12 y muchos otros que le seguían, con carteles y pancartas en contra de una conducta. Fuera las rameras y los publicanos, porque nos están haciendo daño. Es decir, somos cristianos y decimos que seguimos las enseñanzas de Cristo. ¿Y cuando Cristo tuvo unas manifestaciones de ese tipo? ¿Cómo fue que Cristo ganó realmente a las personas necesitadas? Él dijo que había que hacer este tipo de cosas para que realmente el bien triunfe sobre el mal. Hay cosas, hermanos, que los cristianos, entre comillas, ven como malas, porque como leímos en el pasaje de Isaías, son mandamientos de hombres. Hay muchas cosas culturales, hay muchas cosas sociales que la Iglesia como institución se ha encargado de prohibir y de decir y de cambiar con el tiempo, y se las ha impuesto a la misma Iglesia y a la misma sociedad como mandamientos de Dios, siendo mandamientos de hombres. Quiero citarle algunos casos. Hace años atrás, cuando yo comencé en el Evangelio, era una falta grave, un pecado, ir a una sala de cine. Me pregunto cuántas iglesias hoy tienen, o sea, cuántas iglesias están conservando ese mandamiento de no ir a cine, de no poder entrar o acercarse a una sala de cine. Hubo un exceso peor. Hubo un pastor en la ciudad renombrado que proponía holocaustos de televisores. Es decir, cada uno tenía que llevar su televisor allá al templo para ser quemado, porque ese aparatico era el cajón del diablo según sus términos. Y mucha gente llevó esos aparaticos allá para ser quemados. Y resulta que hoy ese personaje aparece en ese cajón del diablo, porque tiene una cadena televisiva. El cristiano, hermano, tiene que saber distinguir entre lo que es un mandamiento del hombre y un mandamiento de Dios. ¿Y qué es lo que realmente nos contamina esas vestiduras blancas? Y no cierto tipo de comportamientos sociales y culturales que son menospreciados, que son desechados, que son valorados como a la iglesia le parece. Y no porque no debamos guardarnos de ciertas cosas. Hay que tener sabiduría. Pero el punto es, hermanos, ¿qué es lo que realmente contamina al hombre? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo que está enviando? ¿Cuántas cosas de todas estas no son temporales? ¿En cuántas iglesias no se puede acercar la gente a personas que usan cosas externas y no se juntan con ellas
porque creen que se contaminan o porque no son las cosas adecuadas que deben vestir o deben ponerse. Y no saben que en el Antiguo Testamento los hombres usaban argollitas, zarcillos y otro tipo de cositas, ¿no? Y eso no era malo en esa época. No estoy ni avalando ni estoy contra estas cosas. Simplemente quiero que la iglesia tenga un criterio sano, justo, adecuado y siga el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo. Y no que nos convirtamos en una iglesia muerta y vacía, porque aunque tenemos apariencia de piedad, realmente interiormente no está. Dice allí también el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 12 al 13. Los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Y esto me hacía reflexionar a mí acerca de el oficio, el papel de un médico. Hermano, ¿usted se imagina un médico que le dé asco acercarse a una persona? ¿Usted se imagina un médico que vaya a atender a una persona con una enfermedad infectocontagiosa y por eso no lo quiera hacer? Que sí son infectocontagiosas. ¿Usted se imagina un médico que desprecia a la persona por su condición en la que se encuentra? Y como él tiene que mantenerse puro, no se puede acercar a él. Esto fue muy claro lo que el Señor quiso enseñar allí. ¿Quién es el que tiene necesidad de médico, hermano? El enfermo, el que necesita la atención, el que necesita la medicina. Pero si nosotros lo aislamos, si nosotros lo hacemos a un lado, si nosotros creemos que todas esas cosas nos contaminan y no podemos acercarnos, ¿cuándo y cómo les vamos a poder llevar el mensaje del Evangelio? El Señor salió a predicar. El Señor no salió a convocar a un sitio para que todos estuvieran allí y fuera el sitio donde podían y debían estar. El Señor llevó ese mensaje a todas partes y de hecho ese es el mandamiento: vayan y prediquen, vayan y enseñen, vayan y lleven el mensaje. Por eso el Señor en el versículo 13 allí de Mateo dice: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. El Señor no necesita todo el ritualismo, ni lo quiere. El Señor necesita y quiere que nosotros aprendamos de Él lo que realmente es la misericordia y qué es lo que realmente contamina al hombre. Dios no quiere nuestros ritos, Dios quiere nuestra persona, Dios quiere nuestra entrega a Él. Ahí en el capítulo 15, versículos 19 y 20 del Evangelio de Mateo, y esto es a propósito porque hemos estado leyendo el Evangelio de Mateo, es para que nosotros recuperemos el verdadero mensaje del Evangelio, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Y como se le estaba interrogando acerca de comer con las manos sin lavar, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. De nada nos sirve el ritualismo si no va acompañado del sentido que tiene el rito, el verdadero sentido. De nada nos sirve ser unas personas religiosas si por dentro estamos llenos, como dice también allí el libro de Gálatas, envidias, avaricias, pleitos, iras, celos, contienda. Eso sí no es pecado, hermanos, eso sí no es. ¿De qué cosas son las que realmente tenemos que cuidarnos? Una iglesia muerta que tenía nombre que vivía, pero no era así.
por estarse preocupando por tener sus vestiduras blancas. Volvamos al libro de Apocalipsis. De esto, hermanos, hay muchísimo que hablar. Pero yo quiero que pasemos a la solución que el Señor nos da. Capítulo 3, versículo 3, dice el Señor: acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. ¿Qué es lo que quiere decir con eso el Señor? Acuérdense del verdadero mensaje del Evangelio. Acuérdense del significado del Evangelio, de lo que realmente debemos practicar. De lo que has recibido por el mensaje apostólico y oído. Y volvamos a él, hermanos. Debemos, por eso hemos leído intencionalmente tantos apartes del Evangelio de Mateo, para que nosotros recordemos que tenemos que estar leyendo continuamente el mensaje del Evangelio. Debemos leerlo y debemos volver a él, al verdadero mensaje del Señor. El Señor nos invita, como siempre, a esforzarnos. Y guárdalo, atesóralo, créelo, vívelo, ponlo en práctica. Debemos nosotros entonces esforzarnos, debemos aprenderlo, porque si no lo sabemos, ¿cómo vamos a comparar? ¿Cómo vamos a saber? Debemos, como dice allí, estar alertas, pues si no velas, vendré a ti. El Señor nos invita a estar alerta con respecto a lo que está pasando. Hermanos, esforcémonos por volver al verdadero mensaje del Evangelio. Leamos también epístolas como la de Gálatas, en la cual el apóstol hace una verdadera defensa de lo que es la verdadera libertad cristiana, sin religiosidad. Entre las cosas que dice allí es: ustedes guardan los meses, los años, los días, las festividades, todas esas cosas virtualmente, ¿sí? Y me temo que haya trabajado en vano entre ustedes. ¿Por qué? Porque ponían su fe en el rito, en la cosa, en lo exterior, y no en lo interior, no en lo verdadero, no en lo esencial. Entonces, lo primero, hermanos, volvamos al mensaje del Evangelio. Para volver a él, pues toca leerlo, toca saber qué es lo que hemos oído, qué es lo que el Evangelio nos tiene. Versículo 4, segundo aspecto de esa solución: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Otro mensaje que se repite a las iglesias, y el Señor siempre resalta lo que se llama el remanente. Siempre, hermano, en medio de la inmundicia en que se encuentren o nos encontremos, podemos mantenernos firmes y no contaminarnos. Allí había una gente que estaba en medio de una iglesia muerta, pero ellos se mantenían en la fe y entendían el Evangelio. No culpemos a los demás, porque esa es una tendencia muy humana, muy del ser caído. Es que como este hizo, entonces yo me dejé llevar y yo también hago. Es que como allá se hace eso, pues entonces yo también tengo que practicarlo. No le echemos culpas a los demás, mantengámonos en nuestra comunión y nuestra fe firme. ¿En quién? En Dios, en su mensaje. Aún en las peores circunstancias debemos hacerlo. Tercera cosa que también es parte de la solución: al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Hermanos, las vestiduras blancas no son el resultado de nuestra conducta ritual. Eso no es lo que mantiene nuestras vestiduras blancas. Son el resultado de nuestra comunión verdadera con Dios, de nuestra relación con Dios, entendiendo quién es ese Dios y por lo tanto
al entender su ser, sabemos qué es lo que Él quiere. Dios hace una obra de adentro para afuera, no de afuera para adentro. Cuando yo estoy convencido de que un tipo de vestimenta, que un tipo de conducta, de que un tipo de cosa no es lo que me conviene, ¿qué hago? Lo dejo. Pero hay personas que quieren forzar lo contrario, que quieren forzar lo de adentro, lo de afuera, como si eso cambiara lo de adentro, pero resulta que por dentro estamos igual. Y en esto hay una anécdota con respecto a un niño, en el cual la mamá lo regaña y lo obliga a que se pare para contestarle, porque esa era la costumbre, él debía pararse para contestarle. Y es que se tiene que parar para contestarme, pero no quiero, pero se para. Y el chico se para y le dice, sí, yo estoy parado, pero por dentro estoy sentado. Porque no es un convencimiento. Es algo que a la fuerza se puede lograr, pero mientras no haya el convencimiento no hay nada que hacer. La obra de Dios es de adentro hacia afuera. Y dice el Señor allí que no borrará su nombre del libro de la vida. Esto se utilizó mucho en una época para evangelizar, no sé si ahora lo usen, nosotros por lo menos no es de esa manera. Pero esto tiene que ver con lo que sería hoy en día la registraduría. Cuando nosotros nacemos, nos hacen un registro civil de nacimiento, ¿verdad? ¿Y cuándo desaparece ese registro civil de nacimiento? Cuando nos morimos. Pero hay cristianos que piensan que si hoy me porto mal, el Señor tiene un borradorcito allá y me tacha, ¿no? Y pasado mañana, como me reconcilié con el Señor, entonces vuelve y me escribe. Y nos la pasamos jugando con el Señor, Él borrándome y yo haciendo a ver para que no me borre y para que sí me borre. No, lo que está diciendo el Señor es que hay oportunidad hasta el último día. Dios no nos va a borrar sino hasta el último día del libro de la vida, estoy hablando, ¿no? No nos borra sino hasta cuando ya no hay oportunidad, cuando ya no hay nada que hacer. Así como el Estado borra mi ser, ¿no? Que yo existo para el Estado como persona, cuando me muero es que me borran de allí. Porque hasta el último día yo tengo vida. Y esto es un mensaje de esperanza. El Señor está diciendo usted no sabe cuándo le va a pasar eso. Manténgase firme y usted está seguro que está allí escrito en el libro de la vida y va a permanecer allí, no va a ser borrado. Por lo tanto, el mensaje del Señor siempre es, como lo dice allí, como lo dice a las otras iglesias, hermanos, hay tiempo de arrepentimiento, hay tiempo de cambio. No sabemos personalmente el nuestro cuándo se acaba, pero mientras tengamos vida y esperanza. Pero debemos aprovechar ese tiempo porque, como dice allí, no sabemos a qué hora el ladrón viene sobre nosotros. Si no, vean los noticieros y verán que eso es así. No sabemos a qué hora el ladrón viene sobre nosotros. Debemos estar alertas, y debemos, hermanos, cuidar esas vestiduras no porque sea un trabajo nuestro ritual, sino porque es una comunión entre Dios y nosotros y tenemos los criterios claros, firmes. Démosle gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos guarde de ser una iglesia de apariencia. Deseamos, como lo cantamos hoy muy apropiadamente, que apliquemos la palabra del Señor en nuestra forma de vivir y de pensar, en nuestro diario caminar con Él. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta reconvención que le hiciste a la iglesia de Sardis, como a todas, Señor, porque la tenías en tu mano, porque a pesar de que la mayoría de pronto no conocían realmente el mensaje, unos pocos sí, y por eso estaba allí esta iglesia en pie. Dios, pero queremos ser una iglesia verdadera, Señor. No una iglesia de nombre, no una iglesia de apariencia, Señor. Guárdanos, ayúdanos
Fortalécenos y permite que reconozcamos aquellas cosas, Señor, que no son el Evangelio, y que podamos realmente predicar y vivir ese Evangelio, no cada vez que nos reunimos, sino en nuestro diario caminar nuestras 24 horas, con lo que oímos, con lo que practicamos, con lo que escuchamos, con lo que hacemos, Dios. Guárdanos de despreciar, Señor, al prójimo. Guárdanos, Señor. Y ayúdanos a entender que aquellas personas que no tienen las conductas que tú avalas y que tienen las que no avalan, son las que necesitan conocer tu mensaje. Ese mensaje de amor, de llamamiento, de cambio, Dios. Danos sabiduría para hacerlo, Señor, y guárdanos, Dios, para que seamos realmente como tú nos enseñaste, para que tú seas nuestro ejemplo, Señor, y como ejemplo queramos seguirlo y queramos apropiarnos de ti, Señor. Gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.